Nunca me llamaron por mi nombre. Para mi familia, yo era simplemente la que se rindió. La soldado que no tuvo las agallas para terminar lo que empezó. Mi hermano se aseguró de que todos en la mesa lo oyeran esa noche. Levantó su copa de vino, su sonrisa burlona cortando más profundo que cualquier bala que hubiera esquivado. Mi nombre es Sofía Morales, y he cargado un silencio de 500 kilos desde el día que dejé el ejército. Pensaron que mi silencio significaba vergüenza. Lo que no sabían era que el silencio puede ser una armadura hasta el momento en que te ves obligada a romperlo. El viento del lago silbaba a través de las rendijas de la puerta, empañando el parabrisas con finos alientos mientras estaba estacionada frente al gran hotel a orillas del lago. Las luces de la gala pulsaban detrás de la marquesina de cristal como un latido que yo no compartía. En mi billetera, una moneda de liderazgo desgastada marcaba un círculo frío en el cuero. Espera sin ruido. Mi teléfono parpadeó con un mensaje de voz no escuchado. La voz de mi madre, cuidadosa y concisa. No hagas esto complicado. Preséntate. No lo conviertas en una declaración. Entré de todos modos. Los estandartes de bienvenida enmarcaban la escalera de mármol. Un cuarteto de cuerda interpretaba algo animado. En el caballete junto a la entrada del salón de baile, el cartel anunciaba 2 celebraciones en una sola línea. 40 aniversario. Candidatura de Carlos para concejal. Gala de invierno. Por supuesto que sí. El maitre me clavó una sonrisa y me puso una tarjeta de sitio en la solapa. Y así, justo así, me convertí en parte del cuadro que mi familia prefería. Callada, presente, útil. La mesa principal estaba justo en el centro, bajo una lámpara de araña del tamaño de un coche pequeño. Mi hermano había ocupado el asiento central, sus gemelos brillaban cada vez que gesticulaba. Me vio antes de que llegara a la mesa por completo y levantó su copa con la precisión de un hombre que adora a su público. Por la familia, dijo y dejó las palabras en el aire, y por la resiliencia, incluso para aquellos que no pudieron terminar del todo. Sus ojos se posaron en los míos, suaves como arena en una herida. Por la que se rindió. Hubo un murmullo de risas. Demasiado delgada, demasiado leal. Alguien tosió. La cubertería tintineó. Me deslicé en mi silla y alisé la servilleta sobre mi regazo como si fuera una bandera que no iba a agitar. El camarero colocó un plato poco profundo con aceite de oliva y balsámico. Fijé la mirada en la espiral oscura mientras se extendía, calmando mi respiración hasta que los bordes de la habitación dejaron de temblar. El silencio no es rendición, me recordé. A veces es armadura. Levanté el vaso de agua, sentí el frío morder mis dedos y tragué la única respuesta que daría por ahora. En la mesa principal, el guión se escribía solo. Marcus presumía durante el primer plato de tasas de capitalización, de ventas rápidas, de un contratista que le debía un favor. Dylan tomó un simple brindis y lo convirtió en un discurso de campaña sobre renovación, exprimir aplausos del aniversario de nuestros padres como jugo de limón. La sonrisa de mi madre trabajó horas extras, suavizando los bordes de la manera en que ella pule la plata antes de que lleguen las visitas. Intenté charlar, mencioné al grupo de los sábados que ayudo en el INCA, las cajas de comida, los controles de seguridad para personas mayores, una clase de defensa personal para chicas después del equipo de natación. Marcus no perdió el hilo. Bonito, dijo cortando pan como un juez golpeando su mazo. Bueno para el alma. No exactamente una carrera. El folleto del programa yacía junto a mi plato. Una página dorada enumeraba los principales patrocinadores. Un nombre estaba en negrita 2 veces, Javier Valdés, con una foto que irradiaba dinero y certeza. Lo había oído antes. Acuerdos silenciosos, trabajadores presentando reclamaciones, mujeres cambiando turnos después de que las quejas no llegaran a ninguna parte. El tipo de reputación que viaja más rápido que la prueba. Un trino de violín del cuarteto accionó un pestillo en mi cabeza, y por un instante, estuve de vuelta en la tierra y el calor. Una radio crepitó. Un informe necesitaba mi firma. Limpia y falsa. Todos sabíamos que una familia había estado en ese patio. Dejé el bolígrafo y mantuve la mano allí. Más tarde el expediente decía que me fui voluntariamente. La leyenda familiar dice que renuncié.
Todos en esta mesa prefieren leyendas a papeleo. Cerré el folleto y bebí mi agua. La sala zumbaba. La lámpara de araña brillaba. En algún lugar una verdad esperaba a hacerse fuerte. Me deslicé detrás de la cortina donde los jóvenes artistas actuaban entre piezas. Una chica con un violín estaba rígida como una horquilla, el pelo recogido, los dedos fríos. El puente está un poco bajo, dije, aflojando la clavija. Respira contando hasta 4 y luego apoya. ¿Tuviste miedo alguna vez?, preguntó sin mirarme. Todo el tiempo, dije. El truco es decidir para qué es el miedo. Una risa del salón captó mi atención. A través de la rendija de la cortina, vi a una camarera pasar champán. La joven de coleta con nombre Jess y una mano que no pertenecía a la bandeja le rozó la parte baja de la espalda. Javier Valdés sonriendo con su pose por defecto. Los labios de Jess sostenían la sonrisa de servicio, pero sus ojos se quedaron en blanco como luces que se apagan cuando salta un disyuntor. El cuarteto lanzó otra pieza animada. Me dispuse a ir, pero mi madre se materializó a mi codo con voz baja y urgente. Por favor, no intervengas esta noche, dijo como si leyera mi postura. Javier nos está observando. Le gustan las familias que parecen unidas. La miré fijamente. ¿Por eso querías que viniera? Trago. Le ayuda a ver el cuadro completo. Ahí estaba, más claro que cualquier confesión. Yo no era una hija esta noche. Era parte del decorado. Al otro lado de la cortina, la mano de Valdés se detuvo de nuevo, casual como una pelusa. La violinista a mi lado levantó su arco esperando la señal. Sentí que la sala se inclinaba hacia una línea que conocía demasiado bien. El salón brillaba, pero bajo las lámparas, la tensión se sentía más pesada que la música. Observé a Jess serpentear entre las mesas, equilibrando una bandeja, la rigidez en sus hombros contaba una historia que la sonrisa en sus labios no podía ocultar. En la mesa VIP, Valdés se recostó con la confianza de un hombre que creía que las reglas se doblaban a su alrededor. Su mano se deslizó más abajo de lo que permitía la cortesía, los dedos presionando en un espacio que no tenía nada que ver con el servicio. Jess se quedó helada, su sonrisa educada fija como porcelana, sus ojos nublándose. Nadie se movió. Marcus se removió en su silla, pero nunca levantó la cabeza. Dylan soltó una risa forzada ante algo sin importancia, orientándose hacia un donante. Mi madre bajó la mirada a su servilleta, como si al no mirar, nada estuviera sucediendo. Dejé mi copa, el borde besando el lino con un suave anillo. Mi silla se deslizó hacia atrás sin hacer ruido. Cada paso adelante se sintió como un movimiento de entrenamiento que había practicado 1000 veces. Valdés apenas tuvo tiempo de registrarme antes de que mi mano se cerrara sobre su muñeca. Un pivote de mis caderas, el bloqueo de un hombro, el peso redirigido. En menos de 10 segundos perdió el equilibrio, su cuerpo inclinado hacia el suelo, su agarre roto limpiamente. Sin puñetazos, sin espectáculo, solo control. Jess se liberó, retrocediendo con una mano apretada cerca de su pecho, la respiración superficial. La sala colapsó en silencio. La copa de vino de Marcus se detuvo a medio camino de sus labios. Los violinistas flaquearon, las cuerdas chirriaron antes de que la música muriera por completo. Entonces la voz de Marcus cortó el aire, aguda y estridente. Está inestable. Es su equipaje del ejército. Los ojos de Dylan se movieron por la sala antes de dar un asentimiento tenso al equipo de seguridad. 2 hombres con trajes oscuros abrieron paso entre la multitud atónita. Avanzaron directamente hacia mí. El neón del letrero de salida pintó el pasillo de un rojo feo mientras me apoyaba contra la pared. 2 guardias me flanqueaban. Marcus salió segundos después, con el rostro retorcido de satisfacción. Nos has avergonzado de nuevo. Nunca fallas, ¿verdad? Siseó lo suficientemente alto para que el personal que revoloteaba cerca lo oyera. Busqué a Jess, pero había desaparecido. Un gerente susurró a los guardias. La han enviado a la parte trasera a descansar. Demasiado limpio, demasiado rápido. No la estaban protegiendo. La estaban escondiendo. Un hombre con una insignia sindical salió de las sombras, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo. No estás loca.
Hemos tenido informes sobre Valdés durante meses. No dejes que te cambien la historia. Sus ojos se dirigieron a los guardias, luego de vuelta a mí. No estás sola en esto. Antes de que pudiera responder, una pequeña mano tiró de la mía. Maya estaba allí con el estuche del violín colgado torpemente sobre su hombro, su rostro pálido. Su teléfono temblaba mientras me lo presionaba en la palma. En la pantalla, se reproducía un vídeo granulado. La mano de Valdés. La sonrisa rígida de Jess. Mi propio cuerpo deslizándose entre ellas, el derribo limpio y rápido. La música aún se filtraba débilmente de fondo. Hiciste lo correcto, susurró con la voz temblorosa. Las radios de los guardias crepitaron. PDS próximamente, dijo uno con frialdad. El pasillo se espesó con el tipo de silencio que precede a las sirenas. Esto ya no era solo un escándalo familiar. Estaba a punto de convertirse en algo que la ciudad vería, le gustara o no a mi hermano. Para la mañana, los titulares ya se habían endurecido. Veterana interrumpe gala familiar. Los artículos se apoyaban en el mismo ángulo insinuando inestabilidad, sugiriendo luchas posteriores al servicio. No era sutil. No necesitaba serlo. Cada línea rezumaba puntos de conversación, y no tuve que adivinar de dónde venían. El equipo de campaña de Dylan se había movido rápido, convirtiendo mis 10 segundos de acción en un pasivo. Mi teléfono vibró hasta que lo silencié. Cuando finalmente miré la pantalla, el mensaje de voz de mi madre estaba cargado de lágrimas. Por favor, solo discúlpate. Di que perdiste los estribos. Si no lo haces, la campaña de Dylan está acabada. No arruines esto para todos nosotros. Minutos después, un mensaje de Marcus iluminó la pantalla. Has destruido el futuro de la familia. Te arrepentirás. Me aseguraré de ello. Dejé que las palabras se asentaran allí, veneno en letras negras, luego puse el teléfono boca abajo. Pasaron horas en ese silencio tenso antes de que un correo electrónico resonara en mi bandeja de entrada. Coronel Manuel Herrera, retirado, ahora mayor, pero conocía el nombre. Él había sido el encargado de revisar mi expediente cuando dejé el ejército. Su mensaje era breve. Es hora de que hablemos. Algunas verdades no permanecen enterradas para siempre. Casi al mismo tiempo, llegó una llamada de un organizador sindical que había conocido en el pasillo. Jess se había puesto en contacto. Estaba conmocionada, pero estaba dispuesta a poner algo por escrito si alguien podía mantener su trabajo seguro. Una frágil astilla de luz atravesó la tormenta. La campaña de difamación era ruidosa, pero por primera vez desde esa noche, la marea parecía empezar a girar. La cafetería junto a la marina olía a diésel y salitre, las ventanas empañadas por los cuerpos que escapaban del viento del lago. Herrera estaba sentado en la esquina, con la postura recta como si los viejos hábitos se negaran a morir. Deslizó un sobre doblado por la mesa. Dentro había una copia de la carta que había escrito años atrás. Mi negativa a firmar un informe falsificado que habría enterrado a civiles en estadísticas. Tu expediente está limpio, dijo, su voz ronca pero firme. No dejes que te digan lo contrario. Yo mismo testificaré si es necesario. La certeza en su tono golpeó más fuerte que las palabras. Durante años había cargado con el peso del silencio. Ahora alguien más estaba listo para llevarlo también. Más tarde esa noche el sindicato organizó una reunión en una trastienda del hotel donde el personal se sentía más seguro. Jess estaba pálida, con las manos temblando mientras sostenía el bolígrafo, pero firmó su nombre al final de la declaración. Su voz se quebró al admitir que el comportamiento de Valdés no era nuevo. Le ha pasado antes a otras. Simplemente. Nadie quería arriesgar su trabajo. La sala se quedó inmóvil. Esto ya no era un incidente aislado. Era un patrón, una podredumbre que se había permitido extenderse. Al caer la noche, un detective de la Unidad de Víctimas Especiales de la ciudad confirmó lo que ya sabía en mis entrañas. El expediente estaba abierto. Lo que comenzó como una vergüenza familiar se había convertido en una investigación oficial. La historia ya no pertenecía a Marcus ni a Dylan. Pertenecía a la ciudad y a cada persona a la que se le había dicho que se quedara callada.
La seguridad del hotel desbloqueó el archivo y los detectives retrocedieron la grabación hasta las 7:42, cámara del salón, no la cámara 3. La transmisión era silenciosa y clínica. Jess deslizando una bandeja entre los smokines. La mano de Valdés cayendo donde no tenía derecho a estar. El detective ralentizó la reproducción fotograma a fotograma. Luego saltó a la cámara 5. Ángulo diferente. Misma mano. Otra camarera apartándose. La cámara 1 captó otro roce cerca del bar de champán. Una tercera empleada rígida como una piedra. 3 contactos en una noche. Sin audio. Sin excusas. Me trasladaron a una pequeña sala de entrevistas que olía a café y limpiador de alfombras. La luz de la grabadora se puso roja. ¿Por qué intervino? Porque nadie más lo hizo, dije. Y porque mantenerla a salvo era lo mínimo que se podía hacer. Las preguntas se mantuvieron medidas. Mis respuestas también. Sin drama, solo una línea que no iba a dejar que se empañara. Por el pasillo, un técnico catalogaba exposiciones mientras Mia llegaba con su madre y un consejero escolar. Le entregó su teléfono, luego el archivo enviado por aire. Ángulo cerrado, caras claras. El cuarteto de cuerda seguía tocando una pieza alegre mientras el derribo se desarrollaba en 10 segundos limpios. El detective la vio 2 veces, luego la registró con marca de tiempo y sellada. Los teléfonos empezaron a zumbar a la vez. Un joven miembro del equipo de Dylan había reenviado una cadena de correos electrónicos a un reportero local. La línea de asunto sangró a través de las pantallas. Culpar a Sofía, proteger al donante. Puntos de conversación, un plan para sembrar a la veterana inestable en los titulares. El reportero publicó el hilo. Otro medio lo reflejó. El brillo del salón se volvió tóxico en el feed público. Valdés apareció con un abogado y una mandíbula tan dura como el hormigón. Lo llamó un malentendido, y luego golpeó la mesa de conferencias cuando nadie asintió. El detective no se molestó en alzar la voz. Puso el CCTV, luego reprodujo el clip de Maya, luego deslizó la declaración escrita de Jess por la madera como una carta final. La sala se quedó muy quieta. Cuando volví al pasillo, la historia había cambiado. Ya no era el problema a contener. Era la grieta que dejaba ver la podredumbre, y la ciudad podía ver directamente a través de ella. La sala del ayuntamiento estaba abarrotada, el aire cargado con el murmullo de reporteros, el crujir de miembros del sindicato con chaquetas a juego, personal del hotel aferrándose a declaraciones dobladas, y la fría presencia de cámaras apuntando a los estrados. Mi familia estaba sentada 2 filas detrás. La corbata de Dylan estaba demasiado apretada, su mandíbula bloqueada en una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Marcus miraba al suelo con los nudillos blancos alrededor de un programa doblado. Mi madre mantenía las manos juntas, los labios apretados como en una oración silenciosa. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio. La madera estaba marcada por décadas de testimonios, pero mi voz salió firme. En el campo de batalla o en un salón de baile, dije, el silencio puede ser un escudo. Pero a veces el silencio es complicidad. Esa noche elegí no ser cómplice. Una onda recorrió la sala. No aplausos, sino algo más pesado. El coronel Herrera se levantó de su asiento cerca del frente. Levantó un affidavit firmado, su voz firme. Su baja fue honorable. Rechazó una orden ilegal. Se fue con su integridad intacta. Las palabras cayeron como hierro, aplastando años de rumores en polvo. Las preguntas se agudizaron. Los reporteros presionaron a Dylan sobre los correos electrónicos filtrados. La estrategia para incriminarme por el comportamiento de Valdés. Sus respuestas ensayadas se desmoronaron bajo el peso de la multitud. Tragó saliva, miró a su jefe de campaña y finalmente musitó, suspensión de mi candidatura. La declaración quedó ahí, irreversible. El abogado de Valdés intentó protestar, pero el fiscal de la ciudad confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación oficial. El líder sindical anunció que el contrato de corretaje de Marcus con la firma de Valdés había sido revocado con efecto inmediato. Me volví para mirar a mi familia. Por una vez, nadie habló. Ni sonrisas burlonas ni ayudantes.
Solo silencio, desnudo, sin escudos y finalmente honesto. Semanas después, el ruido disminuyó. Los titulares se desvanecieron. Las cámaras se centraron en escándalos más frescos, y la ciudad siguió adelante. Pero el eco de esas noches no me había abandonado. Me llevó a un estrecho restaurante que se inclinaba contra el lago helado, su letrero de neón parpadeando en rosa sobre la delgada corteza de hielo exterior. La campana sobre la puerta tintineó y Jess entró con las mejillas sonrojadas por el frío. Llevaba el uniforme azul marino impecable de su curso de seguridad comunitaria, el cuello aún rígido. La insignia se inclinaba ligeramente sobre su pecho. Sus manos temblaron al quitarse los guantes, pero su mirada era firme, más brillante que la luz fluorescente de arriba. Se deslizó en el asiento frente a mí, exhalando alivio. Si no hubiera sido por ti, dijo en voz baja, nunca habría encontrado el coraje. Habría seguido permitiéndolo, seguido fingiendo que el silencio era más seguro. Me demostraste que no tiene por qué ser así. Extendí la mano, le apreté la mano una vez firmemente y luego la solté. Las palabras no eran necesarias. Más tarde esa noche mi teléfono vibró con un mensaje. Maya me había enviado una foto de una recaudación de fondos juvenil en el centro. En ella, estaba parada frente a un atril, con el violín debajo de la barbilla, el arco en el aire. Su mensaje era simple, escrito debajo con una letra temblorosa. Me enseñaste a dejar de estar en silencio. De vuelta en casa, el apartamento estaba oscuro, el viento del lago golpeaba los cristales de la ventana. Abrí el cajón superior de mi cómoda y coloqué la carta escrita a mano de Jess junto a la desgastada moneda de liderazgo que me había acompañado a través de la arena, el humo y años de silencio. Un artefacto de donde venía, un testimonio de a dónde me habían llevado mis elecciones. Me quedé allí un largo momento escuchando el silbido del viento del lago Michigan, sintiendo cómo presionaba contra el cristal como un recuerdo. Durante tanto tiempo había pensado que necesitaba el reconocimiento de mi familia, o un foco para validar los años perdidos. Pero mirando esa moneda y esa carta una al lado de la otra, comprendí la verdad. No necesitaba aplausos. No necesitaba la aprobación que mi hermano acaparaba como moneda. Lo que importaba era la línea que me había negado a cruzar. El silencio que había elegido romper, y la forma en que esa elección se propagó a vidas más allá de la mía. Afuera, el letrero de neón al otro lado del lago zumbaba y parpadeaba, su brillo temblando sobre el hielo. El viento mantenía su ritmo constante e implacable, llevando el sonido del agua bajo la superficie helada. Miré hasta que el frío se filtró en el cristal y en mis palmas, luego cerré el cajón suavemente. El mundo olvidaría los detalles, pero el eco permanecía silencioso, insistente, vivo. No necesitaba ser vista para saber que mi postura importaba. A veces, todo lo que se necesita es mantener la línea cuando todos los demás permanecen en silencio, y eso es suficiente para cambiar el curso de una vida.